¿Creemos en fantasmas y en aparecidos? Alguna vez vi en un programa de televisión una historia muy particular. En una zona, en un cruce de trenes con una carretera en Estados Unidos, había habido un accidente. Un tren se había llevado de encuentro a un autobús cargado de niños. Luego se veía, eso no lo vimos, sencillamente se contaba, se veía un automóvil que se detenía justo antes del cruce de tren. Apagaban el motor y de pronto el carro poco a poco comenzaba a moverse, remontaba la zona donde estaba la línea de tren y finalmente la pasaba. Hasta ahí uno podría decir alguna energía magnética, algo movió al carro. Pero lo impresionante es que en la parte de atrás, en el parachoque, donde habían puesto una forma de ceniza, se veían las manos de unos niños pequeños que habían empujado el carro hasta pasar al otro lado. ¿Es que realmente los muertos pueden estar ahí, viviendo y salvándonos la vida? Yo no creo en las cosas extrasensoriales, en lo paranormal, en los fantasmas. Supuestamente a mí mi mamá me enseñó a que uno cree en lo que puede ver y comprobar. Sin embargo, hay un episodio en su infancia que no puede explicarse. Estaba en su cuarto, su abuela había fallecido, estaba durmiendo con su hermano, se despertaron para jugar, hacer travesuras y de pronto empezaron a escuchar el bastón de la abuela que subía por las escaleras, un paso, otro paso, hasta detenerse en la puerta de su cuarto, en donde ella y su hermano ya gritaban aterrados, desesperados. ¿Qué explicación científica se le puede encontrar a eso? Yo no he tenido la oportunidad o la suerte o la mala suerte de encontrarme con un fantasma, con una aparición. Y a veces prefiero pensar que eso no pasa porque me da mucha pena y me aterra pensar que un ser humano, después de haber pasado su vida, su destino sea andar por el mundo, ululando, asustando gente, tratando de cumplir una misión que tal vez nunca cumpla por el resto de la eternidad. En verdad me parece un poco preocupante, así que prefiero permanecer escéptico con el tema. Hoy en 3G, de aparecidos y fantasmas. Bienvenidos a 3G. Hoy día vamos a hablar de fantasmas y aparecidos. Si no se muevan de su televisor, no es una cosa terrible, más bien vamos a familiarizarnos con este hecho. Nos acompañan 3 invitados, cada uno con una especialidad diferente y con una visión diferente. La primera de ellas era inevitable que estuviera aquí, Coti Zapata, la bruja. La bruja que además es graduada en Administración de Empresas de la Universidad Católica, ha hecho estudios de psicología, ha tratado de darle una forma más o menos científica a su conocimiento, ¿no es cierto? Y antropología también, ¿no es cierto? Bueno, nuestro siguiente invitado es Félix Rivera Torres. Él dice que nació con el esoterismo en sus venas. Él es un medium natural que se dedica a esto hace mucho tiempo. Tiene varios programas, ha hecho una serie de entrevistas, incluso tiene una página web llamada que es www.contactoesotérico.com. ¿Cómo está, Félix? Bienvenido al programa. Es un placer estar en su programa. Félix, una pregunta. ¿Podrías decir que, digamos, los espíritus o fantasmas o como les llamen, almas en pena, no sé, se comunican con nosotros? ¿Cómo y cómo? ¿Cómo es que esto sucede? Bueno, nosotros, los seres humanos, tenemos dos partes, una física y una espiritual. La parte espiritual es energía. La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma, se transmuta, se transmite. Cuando una persona muere, sobre todo si muere de forma violenta, abrupta, por un accidente, un asesinato, etc., su energía se queda como una impregnación que es impreceder al tiempo y al espacio.
Y las personas que son muy sensibles, como el caso de Coti, o personas que, por ejemplo, hayan tenido la oportunidad de regresar luego de haber visto el umbral, alguien que estuvo a punto de morir y volvió, alguien que se salvó de milagro en un accidente, vienen con una mayor sensibilidad, pueden apreciarlo, ¿no? Tú dices se quedan. ¿A dónde se quedan? Primeramente aferrados a la tierra, al lugar donde ocurrió el suceso. Y luego, lo que ocurre con todas las personas cuando fallecen es, cuesta adaptarse al cambio. Imagínate que tú mueres hoy día. Lo primero que quisieras es continuar apegada a las personas que amas, que estimas, a tus familiares, a tus amigos, etcétera. No partir. Y es que definitivamente pienso que las personas están acá, si ya no tienen cuerpo, viven en una especie de mundo paralelo, en una dimensión paralela. Pero espérate, tú dices que es, o sea, por un lado dices que no tienen ni tiempo ni espacio, y no sé, bueno, ni materia, supongo, pero también dices que se apegan al lugar donde sucede el hecho. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un accidente de grito en Australia? O sea, es, digamos, mi camino de retorno a mi casa es más largo, ¿o no? ¿O no hay ni tiempo ni espacio? Como no tienes cuerpo físico, en determinado momento va a ser para ti fácil llegar hacia las personas que amas. Y esto lo pueden entender porque hay muchas personas que pueden dar testimonio, como lo ha hecho Coti en este momento, de que han sentido que un pariente que falleció se iba a despedir de ellos. Y son personas que son cuerdas. Hay mucha gente que dice, no, lo que pasa es que una persona que estaba al borde de morir no tenía oxígeno y por eso alucina. Pero ¿qué pasa con esos millones de personas que no han perdido oxígeno y sin embargo cuentan estas experiencias? Natalia, te trepas un avión y te vienes igualito como fantasma, puedes ir en avión también. Y no te cobran. Y no te cobran, claro, en primera, tranquilo. Nuestro siguiente invitado es David Hidalgo. Él es escritor, es periodista y tiene un blog que se llama Club de lo Insólito, en los blogs del comercio. ¿Qué tal, David? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. David, este tema es muy interesante, pero también está, me imagino, muy plagado de gente escéptica, y no solamente escéptica, ¿no? Mucha gente un poquito mentirosa, ¿no? Que inventa cosas. Tú como periodista, ¿cuántos de estos casos llegan a ser reales y cuántos no? Bueno, en principio quiero decirte que mi posición es más bien del que quiere creer, ¿no? De hecho, suscribo esta frase de Los Expedientes X, esta serie tan famosa que dice yo quiero creer. Y me han pasado algunas cosas que me invitarían a creer que existen, ¿no? Yo de hecho pienso eso, pero siempre, como mi formación, como bien dices, de periodista, me hace buscar la prueba definitiva, ¿no? O sea, ¿cuál es el elemento que confirma definitivamente que algo existe? Perdona, ¿y qué interés encuentras en querer creer? O sea, ¿qué te daría constatar que esto existe? Bueno, como cualquier persona que un poco se preocupa en la trascendencia, ¿no? Que no sé si existe solamente vida, la vida que conocemos, o simplemente y si acaba cuando morimos, o existe algo más allá, ¿no? Entonces, esta idea que es una inquietud, digamos, ancestral, ¿no? Siempre permanente del hombre, y yo creo que la mantenemos muchas personas, ¿no? Bueno, nos vamos a hacer una pausa y regresamos con esto y también con experiencias que ustedes pueden haber vivido, tenido o escuchado de más cerca. Regresamos. Tú dices que es, o sea, por un lado dices que no tienen ni tiempo ni espacio, y no sé, bueno, ni materia, supongo, pero también dices que se apegan al lugar donde sucede el hecho. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un accidente de grito en Australia? O sea, es, digamos, mi camino de retorno a mi casa es más largo, ¿o no? ¿O no hay ni tiempo ni espacio? Como no tienes cuerpo físico, en determinado momento va a ser para ti fácil llegar hacia las personas que amas. Y esto lo pueden entender porque hay muchas personas que pueden dar testimonio, como lo ha hecho Coti en este momento, de que han sentido que un pariente que falleció se iba a despedir de ellos.
Y son personas que son cuerdas. Hay mucha gente que dice, no, lo que pasa es que una persona que estaba al borde de morir no tenía oxígeno y por eso alucina. Pero ¿qué pasa con esos millones de personas que no han perdido oxígeno y sin embargo cuentan estas experiencias? Natalia, te trepas un avión y te vienes igualito como fantasma, puedes ir en avión también. Y no te cobran. Y no te primera. cobran, claro, en primera, tranquilo. Nuestro siguiente invitado es David Hidalgo. Él es escritor, es periodista y tiene un blog que se llama Club de lo Insólito, en los blogs del comercio. ¿Qué tal, David? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. David, este tema es muy interesante, pero también está, me imagino, muy plagado de gente escéptica, y no solamente escéptica, ¿no? Mucha gente un poquito mentirosa, ¿no? Que inventa... Hola, bienvenidos a 3G. Hoy día vamos a hablar de fantasmas y aparecidos. Si no se muevan de su televisor, no es una cosa terrible, más bien vamos a familiarizarnos con este hecho. Nos acompañan 3 invitados, cada uno con una especialidad diferente y con una visión diferente. La primera de ellas era inevitable que estuviera aquí, Coti Zapata, la bruja. La bruja que además es graduada en Administración de Empresas de la Universidad Católica, ha hecho estudios de psicología, ha tratado de darle una forma más o menos científica a su conocimiento, ¿no es cierto? Y antropología también, ¿no es cierto? Bueno, nuestro siguiente invitado es Félix Rivera Torres. Él dice que nació con el esoterismo en sus venas. Él es un medium natural que se dedica a esto hace mucho tiempo. Tiene varios programas, ha hecho una serie de entrevistas, incluso tiene una página web llamada que es www.contactoesotérico.com. ¿Cómo estás, Félix? Bienvenido al programa. Es un placer estar en su programa. Félix, una pregunta. Subida por las escaleras, un paso, otro paso, hasta detenerse en la puerta de su cuarto, en donde ella y su hermano ya gritaban aterrados, desesperados. ¿Qué explicación científica se le puede encontrar a eso? Yo no he tenido la oportunidad o la suerte o la mala suerte de encontrarme con un fantasma, con una aparición, y a veces prefiero pensar que eso no pasa porque me da mucha pena y me aterra pensar que un ser humano, después de haber pasado su vida, su destino sea andar por el mundo, ululando, asustando gente, tratando de cumplir una misión que tal vez nunca cumpla por el resto de la eternidad. En verdad me parece un poco preocupante, así que prefiero permanecer escéptico con el tema. Hoy en 3G, de aparecidos y fantasmas. ¿Creemos en fantasmas y en aparecidos? Alguna vez vi en un programa de televisión una historia muy particular. En una zona, en un cruce de trenes con una carretera en Estados Unidos, había habido un accidente. Un tren se había llevado de encuentro a un autobús cargado de niños. Luego se veía, eso no lo vimos, sencillamente se contaba, se veía un automóvil que se detenía justo antes del cruce de tren. Apagaban el motor y de pronto el carro poco a poco comenzaba a moverse, remontaba la zona donde estaba la línea de tren y finalmente la pasaba. Hasta ahí uno podría decir alguna energía magnética, algo movió al carro. Pero lo impresionante es que en la parte de atrás, en el parachoque, donde habían puesto una forma de ceniza, se veían las manos de unos niños pequeños que habían empujado el carro hasta pasar al otro lado. ¿Es que realmente los muertos pueden estar ahí, viviendo y salvándonos la vida? Yo no creo en las cosas extrasensoriales, en lo paranormal, en los fantasmas. Supuestamente a mí mi mamá me enseñó a que uno cree en lo que puede ver y comprobar. Sin embargo, hay un episodio en su infancia que
no puede explicarse. Estaba en su cuarto, su abuela había fallecido, estaba durmiendo con su hermano, se despertaron para jugar, hacer travesuras, y de pronto empezaron a escuchar el bastón de la abuela. ¿Podrías decir que, digamos, los espíritus o fantasmas, o como les llamen, almas en pena, no sé, se comunican con nosotros? ¿Cómo y cómo? ¿Cómo es que esto sucede? Bueno, nosotros, los seres humanos, tenemos dos partes, una física y una espiritual. La parte espiritual es energía. La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma, se transmuta, se transmigra. Cuando una persona muere, sobre todo si muere de forma violenta, abrupta, por un accidente, un asesinato, etc., su energía se queda como una impregnación que es imprecedera al tiempo y al espacio. Y las personas que son muy sensibles, como el caso de Coti, o personas que, por ejemplo, hayan tenido la oportunidad de regresar luego de haber visto el umbral, alguien que estuvo a punto de morir y volvió, alguien que se salvó de milagro de un accidente, vienen con una mayor sensibilidad, pueden apreciarlo, ¿no? Tú dices se quedan. ¿A dónde se quedan? Primeramente aferrados a la tierra, al lugar donde ocurrió el suceso. Y luego, lo que ocurre con todas las personas cuando fallecen es, cuesta adaptarse al cambio. Imagínate que tú mueres hoy día. Lo primero que quisieras es continuar apegada a las personas que amas, que estimas, a tus familiares, a tus amigos, etc. No partir. Y es que definitivamente pienso que las personas están acá, si ya no tienen cuerpo, viven en una especie de mundo paralelo, en una dimensión paralela. Pero espérate.